Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre diferentes temas, pero el principal son los lenguajes de simulación. Introducción. Simulación es una técnica que utiliza modelos para imitar sistemas reales. Los lenguajes de simulación son herramientas informáticas para crear y estudiar virtualmente sistemas complejos. Se aplican en campos como ingeniería, gestión, investigación y etc. Ejemplos de esto de simulación incluye Simulink, ARIA, AnyLogic. Ayudan a la optimización y análisis detallado de procesos y recursos. Es esencial para comprender y mejorar el rendimiento de sistemas complejos. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es el 4.1, que es lenguaje de simulación y simuladores. Introducción. Los lenguajes de simulación y simuladores son herramientas esenciales en diversos campos para modelar y comprender sistemas complejos. Estos permiten crear representaciones virtuales de situaciones del mundo real, facilitando el análisis y la toma de decisiones. Definición. Un lenguaje de simulación es un conjunto de reglas y comandos que permiten describir y programar modelos de sistemas para su simulación. ¿Cuál es su propósito? Bueno, su propósito es facilitar la creación de modelos que imitan el comportamiento de sistemas reales, desde procesos industriales hasta dinámicas económicas. Y algunos ejemplos de estos lenguajes son Simulink, o sea, MATLAB, Arena, AnyLogic, GPS, entre otros. Bueno, vamos a continuar con la definición de qué es un simulador, porque lo anterior es una simulación. Un simulador es una herramienta que se utiliza en el lenguaje de simulación para ejecutar modelos y visualizar el comportamiento de sistemas de manera interactiva. Y estas son algunas aplicaciones y ventajas sobre los simuladores. Bueno, los simuladores son utilizados en campos como ingeniería, la gestión empresarial, la salud y la educación. Para entretenimiento y toma de decisiones. Proporcionan un entorno seguro y controlado para experimentar con escenarios variados, optimizar procesos y evaluar el rendimiento de sistemas complejos. Algunos ejemplos de estos son simuladores de procesos industriales para mejorar la eficiencia y la seguridad. En la salud son los simuladores médicos para entrenamiento de profesionales de la salud. Y finalmente en educación, simuladores educativos para enseñar a conceptos complejos de manera interactiva. Bueno, la siguiente que vamos a decir, el siguiente tema que sigue en nuestra exposición sobre los lenguajes de simulación es las pruebas paramétricas. A nosotros nos tocó binomio y test-student y pruebas no paramétricas. Introducción. Importancia del aprendizaje y el uso de lenguajes de simulador y simuladores en diversos campos. Aprendizaje. Formación especializada, cursos especializados para adquirir habilidades. Recursos en línea. Utilización de tutoriales de documentación oficial. Práctica activa. Aprender mediante la creación de procesos y de modelos. Uso eficiente. Definición clara de objetivos es establecer metas y preguntas específicas. Validación y verificación. Comprobar la posición controlándolos con datos reales. Optimización continua. Ajustar parámetros para resultados más realistas. Aplicaciones prácticas, ingeniería, negocios y salud como ejemplos clave. Beneficios del uso competente, toma de decisiones informada, decisiones más informadas. Eficiencia y optimización, identificación y mejora de procesos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los casos prácticos de simulación. El enfoque de aplicaciones reales de simulación es para resolver problemas y mejorar procesos dentro de lo mismo. Podemos observar que tenemos los casos prácticos, los beneficios observados y los resultados tangibles. Tangibles es que
son físicos, que se pueden casi como manipular o ver de forma concreta. En la ingeniería tenemos los casos prácticos, que es en el modelado de sistemas mecánicos, también pueden ser eléctricos o para la para la optimización. En negocios se puede ver aplicado como en la utilización de simuladores para estrategias de publicidad, en toma de decisiones, etcétera, ¿no? En salud, el uso de simuladores puede ser un factor clave para poder poner a prueba como medicamentos, procedimientos quirúrgicos, etc. En los beneficios observados tenemos eficiencia operativa, que es la mejora en la eficacia de procesos. Y pues estos se pueden ver a través de simulaciones como más detalladas, que pueden contener información más específica o en su defecto como información más en general. Esto también ayuda a la reducción de riesgos, la identificación de riesgos antes de la implementación de ciertos procesos o procedimientos. Y en los resultados tangibles. Aquí se tiene mucho en cuenta la innovación, el impulso a la innovación y a la experimentación virtual, ya sea en entornos controlados, como puede ser que, no sé, instalar programas en máquinas virtuales, en simuladores de máquinas virtuales, y la optimización de recursos, la identificación de oportunidades para optimizar el uso de recursos, ya sea en la computadora o en cualquier otro tipo de procesos. Pasando al siguiente tema, tenemos problemas con líneas de espera. En realidad, el enfoque de aplicaciones reales de simulación sigue siendo para lo mismo, para resolver problemas y mejorar los procesos, optimizarlos o incluso innovar más. Tenemos el análisis de variables, que identifican factores que pueden ser de riesgo, que pueden afectar el rendimiento de la línea de espera. La optimización de recursos, como ya hablamos en lo anterior, es una evaluación de la calidad de servidores y capacidad para minimizar el tiempo de espera entre cada proceso. Tenemos también, otra vez, en los beneficios observados, la reducción de tiempos de espera. Se implementan estrategias para poder minimizar los tiempos de espera. ¿Y qué pasa a cada usuario entre ya sea consulta o proceso? También, o sea, casi siempre vamos a ver que en los beneficios observados se tiene la optimización de recursos, que es lo que más se espera de cualquier proceso. Eh, ya sea que se utilicen menos o se utilicen los mismos que con los que contamos, pero de una manera más eficaz. Y los resultados tangibles también de esta parte. La mejora en la experiencia del cliente, que es muy importante, que el cliente se sienta satisfecho con el resultado final y que no se sienta frustrado. La eficiencia operativa también es importante aquí, puesto que mejora en general la calidad y la eficiencia del servicio. También tenemos los problemas de sistemas de inventarios. La característica de estos de sistemas de inventarios es los desafíos asociados a la gestión y control de inventarios en un sistema. Y los ejemplos comunes: la planificación, la gestión de existencias, comprobación de estados, etc. La
La utilidad de la simulación es que el modelo sea preciso, o sea, que detalle de forma precisa y de forma minuciosa como los flujos por inventario para el análisis, ¿sabe? Em, evaluación de estrategias, prueba de diferentes tipos de estrategias para llegar como a una manera eficaz y más precisa para poder hacer nuestros inventarios. Nuestros beneficios, la optimización de niveles de stock. Aquí en esta parte determinamos como corroboramos como nuestras existencias, por así decirlo, que no haya escasez o no haya un exceso, que esté como al margen de algo óptimo, un margen óptimo para nuestros inventarios, los productos y los servicios que se ofrecen. También la reducción de costos. En esto también casi siempre las empresas o los negocios se fijan, puesto que se identifican las prácticas más eficientes como para estar ahorrando costos de innecesarios. O sea, casi siempre los costos sean acorde a un presupuesto o a lo que se quiere llegar a ese mes. Nuestros resultados tangibles serían la mejora en la eficiencia, ya sea en la gestión de inventarios, reducción de pérdidas y en la satisfacción del cliente. Bueno, realmente esos 3 puntos son los importantes en estos resultados. También que esto sea adaptativo a cambios, que ya sea que se introduzcan nuevos productos, que se requieran más productos, etc, etc. O sea, que no afecte tanto al sistema como tal. Casi siempre en cualquier sistema, ya sea como en la elaboración de diagramas de flujo, en el programa como tal, siempre se va a pedir como que tenga esa flexibilidad de cambio, que no solo se quede en estático en lo que ya se programó y ya no se pueda cambiar nunca jamás. Entonces, estos son los resultados tangibles de esta parte de los problemas de sistemas de inventarios. El punto 4.4, validación de un simulador. Como introducción, en esta parte exploraremos la importancia de validar simuladores para garantizar resultados precisos y confiables. La definición, proceso de verificar que el modelo de simulación representa de manera precisa el sistema real. Pasos de validación. Para estos pasos están la comparación de datos reales, feedback de expertos, importancia de la validación, que toma decisiones y credibilidad del modelo. Comparación de datos asegura los resultados simulados se alineen con datos observados del sistema. Y el feedback, obtener opiniones y evaluaciones de expertos en el dominio para verificar la validez del modelo. Ahora, para la importancia de la validación la toma de decisiones, que es simular, influye directamente en la toma de decisiones basadas en los resultados, y la credibilidad del modelo es validado, aumenta la credibilidad y confianza en los resultados de la simulación. Retos comunes en la validación. Está la complejidad del sistema, cambios en el tiempo. Estos sistemas complejos pueden presentar desafíos adicionales para la validación. De este modelo, para los cambios en el tiempo, puede cambiar con el tiempo debido a modificaciones.
Los resultados tangibles, precisión en predicciones y ajustes y mejoras. Validar, asegurar que las predicciones del simulador sean precisas y útiles para la toma de decisiones. Identificación de áreas de mejora y ajustes en el modelo para la exactitud. Ahora sigue la ponencia. Pruebas paramétricas, binomio, test de student y pruebas no paramétricas. Como introducción a esta ponencia, son las herramientas fundamentales en estadística que se utilizan para realizar inferencias sobre sobre parámetros poblacionales, basándose en ciertas suposiciones sobre la distribución de los datos. Exploramos dos tipos de pruebas paramétricas comúnmente utilizadas, que son las pruebas paramétricas binomiales y la prueba T de student. Prueba paramétrica binomial. Están estas tres, que es la distribución binomial, pruebas paramétricas en contexto binomial, simulación en el contexto binomial. La distribución binomial describe el número de éxitos en la secuencia de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene solo dos resultados posibles, éxito o fracaso. Los parámetros se caracterizan por dos parámetros, el número de ensayos, que es la n, y la probabilidad de éxito en un solo ensayo, que es identificado como p. Las pruebas de contexto binomial. Prueba de proporciones. En el contexto binomial, una prueba paramétrica común es la prueba de proporciones. Puede usarla para comparar una proporción observada con una proporción esperada bajo ciertas condiciones. Y el contexto binomial genera datos. Puede simular datos binomiales generando secuencias de ensayos con una probabilidad de éxito específica. Se aplica una vez que haya generado datos simulados. Puedes aplicar pruebas paramétricas como la prueba de proporciones para realizar inferencias estadísticas sobre los parámetros de interés. Pues un ejemplo, hay que suponer que estamos simulando el lanzamiento de los dados y estás interesado en la probabilidad de obtener un número par. Podrías realizar una prueba de proporciones para evaluar si la proporción de números pares es significativamente diferente de 0.5. La probabilidad esperada en un dado justo. Paramétricas T-Student. A continuación se describen los pasos típicos de aplicación de la prueba T de Student en el contexto de simulación. Está la generación de datos simulados. Antes de aplicar esta prueba, se simulan conjuntos de datos como sigan en la distribución normal. La generación de datos simulados permite controlar las condiciones experimentales y evaluar el comportamiento de la prueba. Formulación de hipótesis. Se plantean hipótesis nulas y alternativas que describen la relación entre los grupos o la diferencia entre las muestras y la población. El ejemplo es la hipótesis nula. Podría afirmar que no hay diferencia significativa entre las medidas de los grupos. Esta prueba en la materia de simulación se utiliza para realizar inferencias estadísticas sobre la diferencia entre medias de dos grupos o para comparar la media de una muestra como una media poblacional conocida. Esta prueba es especialmente útil cuando los datos siguen una distribución normal y cumplen los datos supuestos paramétricos. Ok, yo les voy a hablar sobre paramétricas de Student. A continuación, se describen los pasos típicos para la aplicación de la prueba T-Student en el contexto de la simulación. 1. Tenemos el generar de datos simultáneos. Antes de aplicar la prueba T-Student, se tienen que simular conjuntos de datos que puedan seguir una distribución normal. La generación de datos simultáneos permite controlar las condiciones experimentales y evaluar los comportamientos de la prueba de abajo de diferentes escenarios. Formulación de hipótesis. Esta se plantea con las hipótesis nulas y alternativas.
se describen con la relación ante los grupos a la diferencia entre la muestra y la población. Por ejemplo, una hipótesis nula podría afirmar que no hay diferencia significativa entre los medios de dos grupos simulados. Tenemos que en la simulación, la prueba test student se utiliza para realizar diferentes pruebas estadísticas mediante dos o más grupos para poder comparar la media de una muestra con una media poblacional. Es especialmente útil cuando se hacen los datos de distribución normal o cuando se cumplen con otros supuestos parámetros. Tenemos la aplicación de la prueba T. Se aplica la prueba T-Student a los conjuntos de datos simulados. Esta prueba calculará una estadística o una prueba a un valor asociado. La estadística de prueba se utilizará para evaluar si la diferencia observada entre las medias está estadísticamente significativa. Tenemos también la interpretación de resultados. Se interpretan los resultados de la prueba T incluyendo la estadística de prueba y el p-valor. Si el p-valor es menos del umbral determinado, usualmente está por debajo del 0.05, se rechazará la hipótesis nula, indicando que hay evidencia estadística de una diferencia significativa. Tenemos también el análisis de potencia estadística. En el contexto de simulación, también se puede realizar un análisis de potencia estadística. Esto implica ajustar parámetros como el tamaño de la muestra para evaluar cómo afecta la capacidad de la prueba, para detectar diferentes diferencias significativas. La prueba T-Student también asume que los datos siguen una distribución normal y que las varianzas son homogéneas, por lo que es importante verificar estos supuestos datos al aplicar la prueba. ¿Por qué la prueba T-Student no es una prueba no paramétrica? Las pruebas T-Student son consideradas pruebas no paramétricas. La clasificación de una prueba como paramétrica o no paramétrica se basa en los supuestos que hace sobre la distribución subyacente de los datos. Por ejemplo, la prueba T-Student hace que los datos se hagan una distribución normal, y en el caso de la prueba T-Student para dos muestras independientes, también asume homogeneidad de varianza entre los grupos. Esos son supuestos parámetros para que se refieran a las propiedades específicas, entonces no se podrá hacer una prueba student no paramétrica. En contraste, las pruebas no paramétricas se basan en menos suposiciones sobre la distribución de los datos y son más flexibles en términos de la forma de datos. Por ejemplo, la prueba Mann-Whitney y la prueba Wilcoxon. Por ejemplo, las muestras independientes son ejemplos de pruebas no paramétricas, que se utilizan cuando supuestamente las pruebas T-Student no se cumplen. En resumen, las pruebas T-Student son pruebas paramétricas debido a sus supuestos específicos o sobre la distribución de los datos, y su aplicación será más adecuada cuando se cumplan estos dos supuestos. Como les dije, ahora les voy a hablar sobre las pruebas no paramétricas. En simulación, las pruebas no paramétricas son unas herramientas estadísticas que se utilizan cuando los datos simulados no cumplen con los supuestos o con las pruebas paramétricas como la normalidad o la homogeneidad de la varianza. Aquí hay una información sobre algunas pruebas paramétricas comunes con las cuales se aplica en el contexto de la simulación. Tenemos la prueba de Mann-Whitney-U, tenemos la prueba Wilcoxon para muestras independientes y la prueba Kruskal-Wallis. Bueno, en la Mann-Whitney utilizamos la prueba Mann-Whitney cuando simulamos datos y no podemos asumir que consigan una distribución normal. Por ejemplo, podría comparar el rendimiento de dos tipos de métodos de entrenamiento en situaciones donde las puntuaciones no pueden ser iguales. Tenemos la prueba Wilcoxon, en la cual es un poquito similar a la prueba Mann-Whitney, pero la prueba de Wilcoxon puede aplicarse en la simulación cuando los datos no cumplen con los supuestos. Igualmente como en el ejemplo anterior, tenemos los mismos datos, pero en ninguno son igual. Igual podemos aplicar esta prueba para simular y ver qué sería lo más cercano. Tenemos la prueba Kruskal-Wallis. Esta es un poquito diferente, pero emplea varios métodos y condiciones de las dos pasadas. Puede ser un poquito más útil para determinar si hay diferencias significativas o resultados entre varios grupos. Bueno, acercándonos a las conclusiones, esto es importante destacar que las pruebas no paramétricas a menudo requieren un tamaño de muestra más grande que las pruebas paramétricas para obtener un resultado más significativo. Además, la elección de la prueba dependerá de la naturaleza de sus datos simulados y los objetivos específicos de su estudio. La simulación te brinda la oportunidad de explorar y entender cómo se comportarán estas pruebas en diferentes escenarios simulados. Voy a decirles la conclusión. Bueno, en la simulación respaldada por lenguajes y simuladores adecuados, no solo se representa como una herramienta poderosa para poder modelar sistemas complejos,
sino que también demuestra su utilidad práctica en la resolución de problemas específicos. Para poder conseguir aplicación eficiente y validación rigurosa son elementos claves para poder aprovechar al 100% de su potencial los diversos datos con varios contextos. Bueno, espero que hayan tenido bonito día. Muchas gracias por ver esta exposición. Ya sea que la estén viendo mis compañeros o la profesora. Le agradezco mucho por su atención y que tenga bonito día. Hasta luego.